Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a armar un circuito mixto, muy sencillo, el cual consta de 4 resistencias previamente ya medidas. Tenemos la resistencia 1, 2, 3 y 4 de 1 kilo, 403 ohms, 1.48 kilo ohms y 55.7 kilo ohms. Entonces vamos a hacer el armado del circuito primero y nos pasaremos de ahí a lo que son los cálculos. Entonces vamos a hacer un circuito parecido a lo que es nuestro diagrama. Entonces colocamos nuestra resistencia número 1 y luego la resistencia número 2 que baja. No tiene que estar precisamente en la misma línea o columna, ¿sí? Solamente con que pase nuestra intersección. Luego la resistencia número 3, se fijan aquí en este nodo están conectadas tres resistencias. Entonces en esta misma columnita que tenemos aquí, vamos a conectar 3 resistencias. Y por último podemos conectar esta resistencia tal cual está aquí, pero también, si podemos ver, estaría conectada de esta manera, donde la patita, esta de aquí, esta línea de aquí, pues va conectada hasta esta otra parte de nuestra resistencia. Entonces ahí es donde lo vamos a conectar. ¿Sí? Entonces lo conectamos aquí junto a esta patita, en lugar de conectarlo solamente aquí abajo y utilizar otro cable. Entonces como son resistencias, muy poquitas resistencias, pues no es necesario hacer esa parte de ahí. Ya colocamos aquí nuestras resistencias, ya tenemos nuestro circuito armado. Entonces faltaría nada más colocar el voltaje, pero antes de eso vamos a hacer nuestros cálculos que nos van a indicar si esas mediciones en qué rango van a estar, ¿verdad? Cuáles son las mediciones correctas. Y al final, al medirlo, pues nos vamos a dar cuenta si los cálculos están correctos o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total. Entonces para la resistencia total, primero hay que simplificar nuestro circuito. Debemos observar que aquí pues nuestra corriente se va a dividir en dos y que esta intensidad va a recorrer a las dos resistencias. Quiere decir que estas dos resistencias están en serie y son las primeras que vamos a evaluar. A esta le vamos a llamar resistencia equivalente número 1. Y esta va a equivaler a la resistencia número 3 en serie con la resistencia número 4. ¿Sí? Entonces, resistencia número 3 con paralelo con la 4, que sería resistencia equivalente. Sus valores son de 1.48 kilos más 55.7 kilo ohms. Entonces hacemos esa suma. 55.7 más 1.48. 57.18 57.18 kilo ohms. Pues ahora esta resistencia 1, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Pues bueno, vamos a sustituirla en lugar de estas dos resistencias. Entonces volvemos a dibujar nuestro circuito. Entonces ahora sería nuestro circuito equivalente, donde la resistencia número 1 queda donde mismo y la resistencia número 2 también. Pero en lugar de tener dos resistencias, solamente vamos a tener una. Y esta es nuestra resistencia equivalente número 1.
Entonces ya vamos haciendo un circuito más simple, pero hay que reducirlo más. Ahora tenemos que estas dos resistencias están en paralelo y sería nuestro próximo paso. Tomar estas dos resistencias y calcular nuestra resistencia equivalente número 2. Y este equivale a una resistencia 2 que está en paralelo a la resistencia equivalente 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores son? Pues bueno, sus valores son resistencia número 2 de 403 ohms en paralelo con 57.18 kilos. Resolvemos. Resistencia equivalente número 2 sería igual a... Vamos a colocar esos 57.18 kilos, vamos a ponerlos en ohms. Pues quedaría 403 ohms más 57.18 kilos, que serían 57.180 ohms, igual a la menos 1, que es nuestra formulita. Y al final ese resultado también lo vamos a colocar a la menos 1. Y nos da un valor de resistencia de 400.179 ohms. ¿Sí? Entonces, se fijan, al tener dos resistencias en paralelo, muy alejadas de su valor, ¿sí? Muy alejadas, estamos hablando de menos de 1 kilo y estamos hablando de más de 50 kilos. Entonces el resultado final es casi el mismo valor de la resistencia. Bueno, ya que tenemos el equivalente 2, nos regresamos a nuestro circuito y ahora vamos a dibujar el equivalente con esta resistencia. Tendríamos la resistencia 1, esa no se movió, pero ahora estas dos se convirtieron en una sola. Resistencia equivalente número 2 conectada a un voltaje. Y vemos que ahora ya es un circuito muy simple, que ese circuito simple con dos resistencias en serie. Entonces aquí ya vamos a calcular nuestra resistencia total. Mi resistencia total equivale pues a la suma de las dos resistencias, R1 más la resistencia equivalente número 2. Entonces sería R1, aquí le había puesto R2, R1 que vale 1 kilo con R equivalente 2, que son los 400.179 ohms. Entonces mi resistencia total sería 1.4 kilo ohms. Entonces, ¿qué sigue de aquí? Yo ya calculé mi resistencia total y tengo un circuito en serie. Entonces, independientemente si es en serie o en paralelo, vamos a calcular en base a esta resistencia total, vamos a calcular una intensidad total. Y esa intensidad total, por la ley de Ohm, sería voltaje entre resistencia, en este caso resistencia total. El voltaje pues es el voltaje de nuestra fuente, el cual ya medido me dio 5.2
volts entre 1.4 me da 3.714 miliamperes. Y esta es mi intensidad total. ¿Y aquí qué sigue? Bueno, pues todavía estamos en este circuito simple en serie. Cuando tenemos una en serie, lo que calculamos es el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces es lo que vamos a hacer. El voltaje de la resistencia número 1 sería igual a la intensidad total por la resistencia 1, que sería intensidad total 3.714 miliamperes por 1 kilo. Entonces me da 3.714 volts. Y el voltaje de la resistencia equivalente número 2 es igual a intensidad total por la resistencia equivalente 2. Y esto me sería 3.714 miliamperes por 400 ohms. Entonces, ese voltaje de resistencia equivalente es muy importante porque lo vamos a seguir utilizando. Tenemos un voltaje de 1.485 volts. Entonces, ¿por qué es importante este voltaje? Porque la resistencia equivalente 2 equivale al paralelo de estos dos voltajes. Bueno, de estas dos resistencias, perdón. Entonces, cuando tenemos aquí algo en paralelo, comparten el mismo voltaje. Entonces, como yo ya sé el voltaje de la resistencia equivalente 2 y comparten el mismo voltaje, entonces quiere decir que este también es el voltaje de la resistencia 2 y también es el voltaje de la resistencia equivalente número 1. Entonces es el voltaje que voy a utilizar para calcular las intensidades de estas dos resistencias. Recuerden que si estamos en paralelo, lo que tienen de diferente son las intensidades. Entonces, la intensidad de mi resistencia número 2 será igual al voltaje de la resistencia equivalente 2 entre la resistencia 2. ¿Sí? Entonces sería 1.485 volts entre resistencia número 2, esa vale 403 ohms. Y me da una intensidad de 3.686 miliamperes. Y la intensidad de la resistencia equivalente número 1 sería este mismo voltaje, el 1.485 entre la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 vale 57.18. Entonces 57.18 kilo ohms sería 1.485 entre 57.18.
y me da 0.025 miliamperes. Pero si lo ponemos son 25.97, pero estos ya son microamperes, no miliamperes. Entonces sería 25.97 microamperes. 25.27 microamperes. Y esto es importante porque lo vamos a utilizar en el circuito anterior. Entonces, si se fijan aquí, cada vez que calcule voltaje o intensidad de una resistencia equivalente, quiere decir que es algo importante porque la voy a volver a utilizar. Entonces hay que tenerla en cuenta. Esto también es importante porque ahorita en la medición nos tiene que dar esos valores. Y si se fijan, nos hemos ido ahora de regreso del circuito más sencillo a nuestro circuito original. Y en este circuito original vamos a calcular los voltajes de estas dos resistencias. Ya conocemos su intensidad, que fue la del equivalente número 1. Entonces aquí el voltaje para la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad de la resistencia equivalente 1 entre la resistencia 3. Entonces la intensidad de la equivalente 1 es 25.97 micros. Es algo muy pequeño. Entonces 25.97 microamperes sobre R3, que es de 1.48. Perdón, aquí estoy usando una fórmula que no es. Y ustedes que no me dicen nada. ¿Sí? Ley de Ohm, ley de Ohm. Entonces no se les pase la ley de Ohm ahí. Y hasta tener su triangulito. Intensidad por resistencia. Entonces es intensidad de la resistencia equivalente número 1 por R3. Y ahora sí, 25.97 microamperes por 1.48 kilos. Entonces va a ser un voltaje muy pequeño. Aquí todavía tengo el resultado de la intensidad, lo multiplico por 1.48 y me da un valor de 0.038 volts, que lo voy a pasar y serían 38.43 milivolts. ¿Sí? Entonces el voltaje de la resistencia 3 es muy pequeño, 38.43 milivolts. ¿Vale? No se les pase colocar su prefijo correcto. Y por último, el voltaje de la resistencia 4 sería la intensidad de la resistencia equivalente 1 por la resistencia 4. Pues ¿cuánto me da eso? Sería el 25.97, incluso ahí está, exponente a la menos 6 por 55.7 exponente a la 3. Y nos está dando un voltaje de 1.44 o 1.446 volts. 1.446 volts. Entonces yo ya tengo todos mis voltajes y todas mis intensidades. Y ahora sí, toca hacer la medición.